Bendiciones a todos ustedes, mis estimados amigos. En esta hora voy a hablarles acerca de un tema muy interesante que inclusive muestra la vida del patriarca Job. Y para ello voy a leerles un texto y dice así la palabra de Dios. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Algunas cosas de esta vida son inevitables, estimados amigos. Muchas cosas como el nacimiento, la enfermedad, y otras cosas más son prácticamente cosas que las vamos a experimentar, y aún la misma muerte. Pero hay otro elemento que en cierta forma también es necesario que experimentemos en nuestras vidas, y ese elemento al cual me estoy refiriendo es el sufrimiento, y nadie puede escaparse de este asunto. Es algo que lo vamos a experimentar todos, tanto los adultos como los niños, los hombres como las mujeres, todos vamos a experimentar este momento. El dolor puede ser de carácter físico o mental, y este sufrimiento surge de diferentes formas y grados. Es decir, algunos pueden estar soportando más el dolor que otras personas. Nosotros, los seres humanos, sufrimos a causa de muchas cosas. No solamente sufrimos a causa de enfermedades o de males que pueden afectar nuestras vidas, sino que también sufrimos a causa de nuestros propios errores, por nuestra ignorancia o tal vez por nuestros propios pecados. Por supuesto que también sufrimos a causa de los errores y de los pecados de otras personas. Pero aunque el sufrimiento es un hecho doloroso y común en la vida, no debemos de concluir ni de pensar de que el sufrimiento y el dolor no tienen ningún valor positivo para nosotros. Por el contrario, el sufrimiento es frecuentemente utilizado por Dios para el bien de una persona, aunque parezca mentira. Aquí es necesario recalcar que a Dios no le gusta que el ser humano sufra siempre. Es más, Dios mismo sufre continuamente eh, el, eh, el mal que los seres humanos hacemos contra Él, pecando contra Él, a veces blasfemando su nombre o tratando de ignorarlo, y muchas veces burlándose de Dios. Dios es una persona que también sufre la ingratitud del ser humano. Dios conoce el dolor. Sin embargo, si se trata de perfeccionar al hombre, Dios va a utilizar el dolor y el sufrimiento como una herramienta para que el ser humano pueda presentarse mucho mejor ante Dios. El sufrimiento es una etapa muy difícil en la vida de cualquier ser humano. El sufrimiento encierra ciertos propósitos que es necesario que nosotros tengamos y cobremos conciencia. Y el sufrimiento yo creo que nos dará a nosotros la capacidad para poder ser conscientes acerca de la presencia de Dios. Nos da la capacidad para ser conscientes acerca de nosotros mismos y de cuál es nuestra realidad. Y nos hace ser también conscientes acerca de cuál es la realidad de nuestro prójimo.
Como ustedes ven ahí en la foto, ahí estamos viendo al patriarca Job. Job era una persona que atravesó por esta etapa eh, y no existe otro personaje en las escrituras que haya afrontado tan intensamente el sufrimiento como lo hizo Job. Pero Dios estaba tratando, estaba trabajando con el corazón de Job de una forma muy especial y como también lo está haciendo probablemente con cada uno de nosotros hoy en día. Y Dios quiere también mostrarnos a nosotros que Él quiere hacer algo en nuestras vidas por medio del dolor. En este momento voy a hablarles acerca de qué es lo que nos quiere decir Dios por medio del sufrimiento que experimentó el patriarca Job. Y creo que uno de los puntos más importantes que Dios quiere que nosotros aprendamos es que el sufrimiento tiene que despertar en la persona un deseo de interceder y de clamar por su entorno. Cuando hablo de el entorno, me refiero tal vez sobre todo a la familia, que es nuestro entorno más cercano. Si hay algo que caracterizó a Job es su oración. Job era una persona temerosa de Dios que diariamente oraba a Dios y Dios quería que Job se mantenga en esa actitud de integridad y de búsqueda de él. Eh, Job jamás perdió esa cualidad ni en los buenos momentos cuando Dios le bendecía, ni en los malos momentos cuando Dios lo estaba probando. La oración se convierte en un elemento vital, no solamente para Job, sino también para cualquier persona que esté experimentando el sufrimiento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué oraba Job? Job era una persona que tenía una familia, tenía hijos e hijas. Y a pesar de que también Job era una persona grandemente prosperada por Dios, tenía muchos bienes, muchas posesiones materiales y, y, y muchos hijos, Job se preocupaba por cómo estaba la condición del corazón de sus hijos. Job estuvo en cierta forma experimentando un sufrimiento emocional. eh, y el sufrimiento emocional también es a veces tan fuerte y tan doloroso como un sufrimiento corporal. Job estaba sufriendo emocionalmente porque veía algo negativo en sus propios hijos. Job veía de que la condición espiritual de sus hijos no estaba correctamente delante de Dios. Y tal preocupación lo llevó a Job a orar, a interceder por su familia, es decir, por todos sus hijos, que eran muchos. Eran 7 hombres y 3 mujeres. Job oraba por los 10 hijos, por todos ellos diariamente, pero Job veía que en todos ellos no había el temor que tenía Job, no había el deseo de buscar a Dios como lo tenía Job. Eso era su preocupación y su sufrimiento. Y, y aquí yo veo algo muy importante, estimados amigos, que Dios quiere mostrarnos dos señales que tiene la oración que nosotros hagamos en medio del sufrimiento. En primer lugar, la oración nos va a ayudar a nosotros a encontrar las fallas que afectan a nuestro entorno. Es decir, Job ya había observado que sus hijos, todos ellos, les gustaba los banquetes, les gustaba las comidas,
les gustaba las bebidas, les gustaba, se puede decir, los placeres de este mundo. Bueno, aprovechando de que tenían muchas riquezas y bueno, estos jóvenes solamente buscaban vivir la vida, vivir el momento, vivir de los disfrutes materiales y probablemente aprovechando todas las riquezas que tenía Job. Pero también Job vio que en el corazón de ellos había algo muy horrendo que motivaba a Job a clamar a Dios. Dice las escrituras de que Job oraba por ellos porque probablemente ellos en sus corazones estaban blasfemando contra Dios. Esto es lo que lo preocupaba a Job y lo hacía sufrir en el fondo de su corazón a Job, ver que sus hijos eran personas que se desentendieron de Dios, que no les interesaba Dios, que solamente les interesaba lo terrenal y lo material y probablemente hasta se burlaban de Dios. Eso es lo que atormentaba a Job emocionalmente, ¿no? Y déjame decirte, mi estimado amigo o amiga, yo la verdad no sé si tú eres un padre de familia o una madre de familia, pero yo sé que todo padre siempre se preocupa por sus hijos. Aún inclusive hay hermanos que se preocupan por el andar de sus propios hermanos. O inclusive los mismos hijos se preocupan por cómo está la situación de sus propios padres. Y que probablemente también observan que hay algo negativo en ese entorno familiar. Mi estimado amigo o amiga, yo sé que también tú estás sufriendo por la situación y por la condición en que se encuentran tus familiares. Tal vez tu esposo, tal vez tu esposa, tal vez tus hijos, no sé, pero yo sé que tú sufres de ver de que tu entorno familiar no es como tú, no se comportan como tú. Tal vez tú seas una persona probablemente mucho más serena, mucho más emocionalmente estable, pero tal vez ves que tu entorno se encuentra más bien siendo indiferente tal vez a una vida recta y más bien le gusta la vida libertina, le gusta el desliz, le gusta simplemente el disfrute momentáneo. Eso también trae sufrimiento a los que son padres, trae sufrimiento a los que son hermanos, de ver de que su propio hermano o hermana también está viviendo de esa forma. Eso trae un sufrimiento emocional, mis estimados amigos. Y este sufrimiento ya lo experimentó Job al ver que su propia familia estaba siendo desagradable a los ojos de Dios. Yo la verdad no sé hasta qué grado puede llegar un familiar que no reconoce a Dios en su vida. No sé si está la persona llegando a un grado en que no solamente se burla de Dios, sino que hasta probablemente blasfema de Dios. Y que no le interesa nada de lo que es Dios, ni siquiera la palabra de Dios, ni siquiera los valores que nos inculca la palabra de Dios, no les interesa nada. Y la verdad, la situación de ese familiar sin duda nos hace sufrir porque la verdad es de que si esa persona sigue con esa actitud, con esos caminos, sabemos nosotros de que va a terminar mal. Su vida va a ser una tragedia y nosotros queremos evitar que nuestros familiares afronten ese tipo de vida. Por eso desde que en realidad tal vez el llamado y siguiendo el ejemplo de Job es el de orar por nuestros familiares, así como Job lo hizo por sus hijos. Nosotros tenemos que orar por nuestros familiares para que ellos no se descarríen, no caigan en ese pozo profundo que es tal vez el de la vida de pecado, de los vicios. Y queremos
y debemos de evitar de que nuestros familiares lleguen a experimentar la oscuridad del pecado. Tenemos que orar, estimados amigos. Nosotros, eh, amigo, amiga, tenemos que orar porque esto no es cuestión de que, bueno, tenemos que decirle al pastor o al cura de la misa, no sé, que ore por mi familia. No, 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 nosotros somos los responsables de nuestra propia familia y por tanto nosotros tenemos que hacer lo posible para evitar que nuestras familias se pierdan en la oscuridad. Por tanto, lo más recomendable es orar por ellos. Por supuesto que tenemos que hablarles, tenemos que aconsejarles, tenemos que advertirles, tenemos que decirles el error del camino que puedan estar llevando, pero muy aparte de eso, también tenemos que hablar con Dios y decirle la situación en que se encuentra nuestra familia o nuestros familiares queridos y decirles de que toque Dios el corazón de estas personas para que estas personas no caigan en el alejamiento de Dios y en una posible blasfemia contra Dios. Nosotros queremos el bien para nuestros familiares, pero si queremos verdaderamente que nuestros familiares se libren de todo mal, nosotros mismos somos los que tenemos que orar por nuestros familiares. Si nosotros tenemos algún familiar enfermo en el hospital, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de recurrir a los médicos y al mejor tratamiento para ellos, espiritualmente hablando, también tenemos que orar por ellos. Eh, no sé por qué, porque es nuestra familia y tenemos que eh, no solamente preocuparnos médicamente por ellos, sino también espiritualmente por ellos. Por eso tenemos que seguir el ejemplo de Job, orar por nuestros hijos, orar por nuestros padres, orar por nuestros hermanos, orar por nuestras personas, por nuestros cónyuges. Nosotros somos los llamados a orar por nuestro entorno más cercano. En segundo lugar, también la oración nos ayuda a abrazar los valores buenos e inculcarlos a nuestro entorno familiar. Es decir, Job era una persona que tenía un gran valor espiritual en su vida y ese era la vida íntegra de Job. Job era una persona que a lo largo de su vida aprendió y perfeccionó la integridad en su corazón. Probablemente con muchas fallas y defectos, pero al final pudo perfeccionar en su corazón la integridad, de forma que logró mantener esa integridad, se puede decir, a lo largo de su vida y trató de inculcar la integridad aún a sus hijos. Y creo yo que en realidad nosotros también tenemos que hacer esto, que si bien es cierto, cualquiera sea la posición que nosotros tengamos dentro de nuestra familia, si nosotros queremos el bienestar de nuestra familia, nosotros mismos tenemos que ser ejemplo eh, eh, como un componente entre los demás componentes de nuestros familiares, para que probablemente también el resto de nuestro entorno familiar siga nuestro ejemplo. Y si nosotros abrazamos en nuestras vidas tempranamente eh, la integridad, el temor a Dios, la obediencia, el sentido de justicia, el mantener una vida alejada del pecado, si nosotros formamos en nuestros corazones esos valores eh, que están en las escrituras, ni siquiera los valores que nos propone la sociedad, porque los valores que nos propone la sociedad son antivalores y muchos de esos valores batallan contra los valores que están en las escrituras. Nosotros tenemos que abrazar los valores que nos propone Dios, no la sociedad. Entonces, si nosotros forjamos nuestras vidas en esos valores que nos propone Dios, tratemos también de que esos valores que nos ha inculcado Dios también influencien a nuestros familiares. Que si somos personas rectas, hagamos que también nuestro entorno familiar se deje de llevar por la rectitud.
Si a nosotros nos gusta la justicia y nos desagrada la injusticia, hagamos que también nuestro entorno familiar sea un entorno que le guste abrazar la justicia. Si a nosotros nos gusta hablar con veracidad y detestamos el engaño y la mentira, hagamos que nuestro entorno familiar también les guste abrazar la verdad. Entonces, nosotros en realidad también tenemos mucho que hacer por nuestra familia y es también siendo ejemplos, influenciando los valores correctos, espirituales en nuestros familiares, con el propósito de que los que probablemente están ahí desorientados, al ver el ejemplo nuestro, probablemente nos imiten o en cierta forma también para que corrijan algunos defectos que puedan tener ellos. Entonces, nosotros somos también llamados a ser luminares en medio de nuestra familia. Y qué mejor si también nosotros oramos para que Dios esté permitiendo de que los valores que Él ha puesto en nuestros corazones también lo ponga en el corazón de nuestros familiares. Nosotros queremos que nuestra familia sea una familia feliz, una familia que disfrute la paz, una familia que reciba las bendiciones de Dios. Pero muchas veces eh, siempre hay en nuestras familias una y hasta dos o más ovejas negras en la familia. eh, y puede ser inclusive que hasta las ovejas negras sean cabezas de familia, de la familia. Entonces es muy importante de que en realidad nosotros influenciemos a nuestro entorno familiar con esos valores que Dios pone en nuestros corazones. Y solamente eso va a poder ser logrado por medio de la oración. Job trató de hacerlo de esa forma, orando a Dios. eh, y nosotros también tenemos que imitar ese ejemplo. Ahora hay que ser conscientes y reales de que es posible de que tal vez nuestras vidas no influencien a los demás. Puede ser de que el corazón de nuestro entorno familiar sea lo suficientemente reacio como para recibir los valores buenos, pero por lo menos estamos haciendo el intento de que nuestras familias y cada uno de nuestros seres queridos están recibiendo el testimonio de nuestro comportamiento. Cada uno ya es responsable de su vida delante de Dios, pero si podemos influenciar con nuestro testimonio a otros de nuestros familiares, hagámoslo. No solamente inculcando valores espirituales, sino también orando para que Dios también ponga en estas personas eh, los valores espirituales. Aunque la oración es algo a lo que todos estamos llamados a practicar, todos, usted, yo, todos eh, estamos llamados a orar. Probablemente algunos lo harán con más intensidad porque probablemente el sufrimiento que ellos experimentan por sus familias sea mayor. Mi estimado amigo o amiga, yo quiero decirte algo muy importante. Dios quiere quitar el sufrimiento que tú tienes en tu corazón, pero la única forma de que tú seas libre de ese sufrimiento es acercándote a Dios. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conoce lo que tú estás, el dolor que tú estás experimentando, pero tienes que acercarte a Dios para que Él quite el sufrimiento que hay en ti. Probablemente sea
no sé, pienso yo, un familiar cercano lo que produce ese sufrimiento. Eh, no sé si será tal vez, estimado amigo, tal vez su esposa, o tal vez mi estimada amiga, tal vez su esposo sea el que esté produciendo ese sufrimiento en su corazón, o tal vez sean sus propios hijos, como en el caso de Job, los que estén produciendo el sufrimiento en el fondo de su alma. Pero mi estimado amigo y amiga, lo único que podemos hacer por el bienestar de nuestra familia es acercarnos a Dios, orar por ellos, clamar por ellos. Dios quiere oír nuestras oraciones. Él es una persona, Dios conoce nuestra condición y nuestros sufrimientos, pero acerquémonos a Él. Estimado amigo y amiga, tal vez este sea una oportunidad para que usted eh, se aproxime a Dios y se reconcilie con Dios. Tal vez nuestros familiares actúan así porque vieron algo negativo en nosotros y probablemente hoy día estamos pagando las consecuencias de los errores que hemos cometido, probablemente contra ellos. Pero siempre, mientras tengamos vida, siempre existe la oportunidad de poder solucionar los problemas. Y la única forma que podemos hacerlo es solamente acercarnos a Dios. Dios es el que puede no solamente perdonarnos, sino también perdonar a nuestros familiares, si es que ellos están produciendo sufrimiento en nosotros. Dios puede arreglar este problema en nuestras familias, pero acerquémonos a Él. Él nos conoce perfectamente, sabe quiénes somos, sabe, como dicen ahí popularmente, de qué pie cojeamos, pero aún así también Dios no ha dejado de ser misericordioso y clemente, no ha dejado de ser un Dios perdonador, no ha dejado de ser un Dios que da nuevas oportunidades a las personas que han cometido errores. Y Él está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, a quitar el dolor y el sufrimiento que hoy experimentamos. En medio de estas circunstancias, sin duda que Dios quiere hablarnos, pero en en esa situación es donde Dios nos está diciendo, acércate a mí, acércate a mí. Mi estimado amigo o amiga, yo creo que Dios te está hablando en este momento y te está diciendo, acércate, acércate. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo el Señor Jesús. Tenemos que ir al Señor y tenemos que dejar que Él quite esa carga tan pesada que es el sufrimiento y el dolor. Solamente Él lo puede hacer porque Él también ha experimentado el dolor, Él ha experimentado el sufrimiento cuando fue a la cruz y aún así lo sufrió por amor a nosotros. Tal vez hoy nos toca sufrir en este momento, pero podemos descargar nuestro sufrimiento y nuestro dolor en los hombros de nuestro Señor Jesús, porque Él sabe lo que es también el sufrimiento humano. Por eso, mi estimado amigo y amiga, yo te pido que en este momento tú te acerques en oración al Señor Jesús y le digas estas palabras muy sencillas. Yo sé que el Señor te está oyendo. Repite conmigo estas palabras y di conmigo, Padre Celestial, tú conoces mi condición. Yo soy un pecador que he cometido errores y estoy sufriendo por los errores cometidos. En este momento te pido que me perdones y te pido que quites mi dolor. Yo reconozco a Jesucristo tu Hijo, que fue a la cruz por mí y sufrió por mí. Y te pido que sea el Señor Jesús el que habite en mi corazón y el que habite en el corazón de mis familiares. Yo deseo de que tú quites este sufrimiento y este dolor que hay en mi vida y en la de mi familia. Y te ruego, Padre Celestial, que seas tú perdonando, limpiando, santificando y perfeccionando mi vida y la de mi familia. Te doy gracias, Padre Celestial,
porque sé que tú me oyes y sé que me ayudarás. Entrego en tus manos mi vida y te ruego que sea tu Espíritu Santo y tu palabra llevándome por ese camino recto, llevando a mi familia por ese camino recto. Te doy las gracias, Padre Celestial, te alabo y todo esto te lo pido, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, mi Salvador y mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén.